Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Deporte, que dirige el doctor Pablo Podestá, contamos con los doctores Graciela Sosa, Claudio Nuncija y Joaquín Benvenaste, que nos hablarán del arbitraje como nueva forma de dirimir los conflictos en el deporte. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Me es muy grato estar nuevamente con ustedes, como todos los martes, para desarrollar charlas de actividades del Instituto del Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy hacemos una charla que también es muy importante para nosotros porque estamos trabajando codo a codo con lo que es el Tribunal Arbitral del Deporte y esta nueva forma de dirimir los conflictos que se van presentando en temáticas deportivas. Hoy nos acompañan tres colegas que tienen una vasta experiencia en todo el tema del derecho y del deporte. La charla va a estar dividida en tres partes. La primera va a estar a cargo del doctor Joaquín Benvenaste, que es abogado, asesor legal y técnico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, diplomado en Derecho del Deporte en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es árbitro del deporte, árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte. En segundo término estará la doctora Graciela Sosa, que también es abogada, es mediadora oficial, está diplomada en Derecho del Deporte y especializada en Derecho Empresario Laboral, Concursos y Quiebras. Es actualmente la secretaria de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Deporte y ha sido o estado en la Comisión de Fútbol Amateur de Unión de Santa Fe, ha sido secretaria de la Asociación de Hockey del Litoral y también ha integrado el Tribunal de Disciplina de la Confederación Argentina de Hockey sobre césped y pista y es árbitra del Tribunal Arbitral del Deporte. Y en tercer término estará Claudio Nuncija, que es abogado, diplomado en el programa de formación de dirigentes deportivos de la Escuela Nacional de Gobierno, es prosecretario del Mirador de Economía y Gestión Deportiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano. Ha sido presidente del órgano de fiscalización y vicepresidente de la Asamblea en Argentinos Juniors, donde también ocupó el cargo de responsable del área del Departamento de Legales. Es miembro del Instituto del Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y también es árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte. Creo que, si mal no recuerdo, Joaquín, vos estás primero en orden para dar tu charla, así que muchas gracias a los tres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias al Colegio de Abogados y en especial a Pablo Podestá por permitirnos participar en este espacio de charla. En esta ocasión vamos a hablar del arbitraje, fundamentalmente deportivo, y de su relación y posibilidades dentro del mundo laboral. Voy a empezar dando un pantallazo de cuál es la situación actual, es decir, de dónde partimos el debate. Luego hablará la doctora Graciela Sosa, que destacará las ventajas del arbitraje. Y para finalizar, dejamos al doctor Claudio Nuncija con el plato fuerte que son los fallos del TAS y en especial el caso reciente de San Martín de Tucumán. Bien, ¿cuál es la situación actual? Empezamos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que dentro del título cuarto del libro tercero, los contratos en particular, en los artículos 1649 en adelante, figura el contrato de arbitraje. Y dentro de su articulado figura en el artículo 1651 las controversias excluidas. Dentro de todas las que nombra, en el inciso E, nombra a las derivadas de las relaciones laborales. Este artículo prohíbe el arbitraje en materia laboral en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque existe la Ley de Conciliación Laboral, la Ley 24.635, la cual establece el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, comúnmente llamado SECLA, y dentro de su articulado establece como método alternativo de la resolución de conflictos laborales, instar al conciliador como árbitro y tener un arbitraje en materia laboral. ¿Qué es el SECLO y qué establece esta ley? Esta ley establece como requisito previo y obligatorio al inicio de un juicio en los reclamos individuales o plurindividuales que versen sobre conflictos de derecho de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo,
la conciliación laboral como método alternativo de resolución de conflictos. ¿Cómo funciona? Previo a un juicio laboral, se celebra una audiencia entre las partes con el conciliador y se intenta llegar a un acuerdo. Si existe acuerdo, el mismo tiene ejecutoriedad. No llegando a un acuerdo, queda habilitada la vía judicial ordinaria. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el arbitraje? Que la misma ley en sus artículos 28 a 32 establece que las partes de común acuerdo pueden cambiarle el estatus de conciliador y convertirlo en árbitro. ¿Cuál es la principal diferencia? El conciliador acerca a las partes. El árbitro dispone una solución al conflicto. Los artículos mencionados de esta ley, 28 a 32, la ley es la 24.635, establecen pautas muy generales y remiten a todo lo que no está establecido en esta ley al Código Procesal Civil y Comercial de la ley. El Código Procesal Civil y Comercial establece en su libro sexto el procedimiento arbitral. Aquí no establece en concreto ninguna prohibición a la temática laboral y establece sí como único requisito para que pueda haber arbitraje que sea materia transable. ¿Qué es esto de materia transable? Nos abre una ventana y es que dice que la ley de contrato de trabajo acerca de esto, ¿qué es lo que dice? El artículo 15 autoriza los acuerdos transaccionales en materia laboral, poniendo para su validez dos requisitos. Uno, la intervención de la autoridad administrativa oficial, y dos, la resolución fundada para garantizar la justa composición de los derechos e intereses de las partes, lo cual nos da un punto a favor del arbitraje en materia laboral. Y antes de pasar a Graciela, como una conclusión anticipada, creemos que el derecho debe ser abarcativo y no exclusivo, y que un sistema judicial que tenga diferentes herramientas para resolver conflictos siempre será un sistema más justo. Si el arbitraje tiene para aportar rapidez, economía, especificidad y un modo alternativo de resolver conflictos, debe ser bienvenido, siempre respetando los principios fundamentales del derecho laboral, el orden público laboral, los derechos de los trabajadores, y con el fin de tener, en suma, una justicia deportiva más eficiente. Ahora sí, le dejo la palabra a la doctora Graciela Sosa. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a todos por participar, por estar presentes. Gracias al doctor Pablo Podestá por la invitación a esta jornada en su doble rol de integrante del Consejo Directivo del Tribunal Arbitral y también como presidente del Instituto de Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Gracias a las autoridades del colegio también por autorizar esta jornadita con nosotros y bueno, y ustedes también que ya les he agradecido la participación. Sí, dice, seguimos entonces o entramos directamente al tema del arbitraje laboral con un laudo que va a ser la finalización de la controversia. Dice nuestro compañero Joaquín que la etapa previa al juicio ordinario sería la posibilidad de una conciliación o un arbitraje dentro de la ley 24.635 y es correcto. Ahora yo pregunto, vamos a olvidar algunas cosas. Pregunto rápidamente, ¿qué pasa si estamos hablando dentro del derecho al deporte, ¿verdad? Estamos dentro de esta materia. Digo, siempre las controversias van a ser entre un profesional del deporte y las instituciones, o también un deportista amateur, también puede darse la controversia. Digo, si no ocurre esto en el SECLO, no encontramos la posibilidad de hacer un arbitraje y dictar un laudo, ¿qué hacemos? Directamente el actor pasa a la justicia ordinaria, ¿verdad? Bien, conocemos todo lo que hacemos derecho de trabajo, que la justicia ordinaria, entra la causa, pasan años, se termina dictando una sentencia, se apela a la sentencia. Digo, a ver, pasan 4 años, están desbordados los juzgados laborales en todos lados, no solo en nuestra república, mundialmente. ¿Por qué? Un poco por las crisis económicas nacionales y mundiales. Entonces digo, pasaron 5 años, tenemos una linda sentencia laboral, perfecto. ¿Eso es justicia? Pregunto, ¿es justicia? Si el actor está esperando día a día, necesita de una resolución rápida, urgente,
y además algunas vicisitudes que también todos conocemos, que serían, a ver, tengo una buena sentencia dentro de 5 años y el demandado entró en concurso, pidió la quiebra, desapareció. ¿Es justicia eso? No, no es justicia. ¿Por qué? Tenemos ahora la posibilidad de todos los actores tenemos que estar impulsando, por favor, los actores, cuando digo actores me refiero Poder Judicial, Organización de la Justicia, digo, Poder Legislativo, digo, políticos, digo, la sociedad, digo nosotros, los que asesoramos y estamos siempre con los derechos del deporte, que conocemos los deportes, que conocemos no solo el fútbol, digo todos los deportes, que para poder resolver una cuestión deportiva necesitamos tener por lo menos la normatividad de esa actividad, sea básquet, fútbol, hockey, rugby, lo que fuera, boxeo, todas tienen sus estatutos, sus reglamentos, tienen sus convenios colectivos de trabajo, que también muchas veces la sindicalización logra convenios. Tuvimos la semana pasada al doctor Oscar Perelló, que bueno, nos habló de la sindicalización, del convenio colectivo de trabajo de los directores técnicos, de los árbitros, del equipo que componen, que trabajan con el director técnico, médicos, ayudantes, kinesiólogos, todo esto. Son todos actores que están dentro del derecho del deporte. Ahora, otra pregunta que hago a los asistentes. Llega un tema laboral para resolver, laboral, deportivo. Pregunto, ¿cuántos magistrados conocen ustedes en la parte de la justicia laboral que manejan y conocen el derecho del deporte? ¿Cuántos? Porque es muy especial. Entendamos, el derecho al deporte hoy día ya tiene no solo virtualidad, no solo presencia, tiene autonomía, tiene independencia. Necesitamos, señores actores, que todos nos escuchen y que implementen rápidamente el Tribunal del Derecho del Deporte, especialísimo con la materia del derecho al deporte, como está el Tribunal Civil, el Tribunal Comercial, de Familia, Laboral, pero vamos a nuestra materia, al derecho deportivo. Pero todavía se ve que no cambian las ideas de los actores. Pero bueno, aquí estamos luchando y viendo. También está en este momento vigente, presente, activo, el Tribunal Arbitral del Deporte, que está con más o menos una lista de más de 30 árbitros especializados en distintos deportes. Fíjense lo siguiente, qué beneficioso sería para un deportista que la causa vaya al Tribunal Arbitral del Deporte para su resolución por un árbitro especializado, altamente capacitado, como están hoy en el Tribunal Arbitral del Deporte, con el comando de los doctores Podestá, Peralta y Miriam Peral. Digo, ¿saben qué ocurre? Que no podemos arbitrar el derecho laboral en el arbitraje. ¿Saben por qué? Porque toda la justicia, todos los actores que están involucrados, ven a los tribunales arbitrales, ven al arbitraje como un competidor de su competencia. Señores, no es así. El arbitraje laboral, el arbitraje en todo sentido, es coadjutor, es colaborador de la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tratar de trabajar e impulsar? Que se le dé vigencia al Tribunal Arbitral del Deporte para que pueda tomar y resolver esas causas del deporte, causas laborales dentro del deporte, que sean específicas, que los árbitros están capacitados para hacerlo. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Apuntamos que hay varios juristas de alto prestigio que están trabajando hace ya varios años, casi una década diría, y no han sido escuchados. ¿Por qué? Porque están trabajando en experiencias, en traer a nuestra legislación experiencias que han sido ya sancionadas en otros países. Vamos, derecho viejo. Por ejemplo, encuentro una nota doctrinaria de los doctores Julio Grisodía y Ernesto Watt, dos grandes prestigiosos juristas, los cuales han estado investigando cómo descentraliza la justicia laboral en Estados Unidos. Y ellos tienen, entonces, a través de un proyecto que presentó un profesor de la Universidad de Harvard, el doctor Frank Sanders, que en una conferencia nacional expuso
las desavenencias, digamos, el malestar de todos los ciudadanos en la administración de justicia. ¿Por qué? Por esto que les pasaba lo mismo que a nosotros, que están desbordados y que no llevan a modificar la organización de la justicia para poder darle respuesta a los justiciables. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos a través del proyecto presentado por este profesor? Este profesor presenta un proyecto que le dieron el nombre de Justicia de Multipuertas. Justicia de multipuertas, que ya les voy a comentar rápidamente cómo es. Esta justicia, que está investigada por los doctores Grisolía y Aguad, no termina ahí. También fue investigada y puesta en exposición muy exhaustivamente y con posibilidades o pretensiones de que nuestros legisladores la escuchen. Y es en el libro que tienen la autoría de la doctora Gladys Álvarez, la doctora Hayton de Nolasco, el doctor Elías Hassan, 3 juristas de primera línea que en su libro Mediación y Justicia, en el capítulo 7, exponen exactamente el mismo sistema de organización de la justicia laboral en justicia de multipuertas. Exactamente lo mismo que investigaron los doctores Grisolía y Aguad. También está apoyado esto por varios juristas argentinos, Fermín Garrote. Si vamos a la consulta, le digo que son muchos juristas, no se los escucha. Ahora les explico qué sería, para que tengan idea por qué tenemos que tratar de lograr también la modificación de la justicia laboral en la Argentina. La justicia multipuertas significa, Estados Unidos segmentó la justicia laboral. ¿Qué hizo? Determinó y asignó segmentos. A ver, varios segmentos. Un segmento judicialización, otro segmento con el nombre de pequeñas causas, un segmento que dice negociación, otro que dice amigables componedores, otro segmento que nos dice también, arbitraje, otro que nos dice conciliación. Este abanico de segmentos, esta segmentación del derecho laboral, es para darle respuestas rápidas a los justiciables que tanto se quejaban y que tanto el profesor de Harvard escuchó y lo tiró, lo planificó en aquella conferencia. Y que por suerte fue aceptado ese proyecto. ¿Cómo ingresa la causa? Ingresa, como sería a un ingreso de mesa de entrada muy amplia, donde hay funcionarios altamente capacitados. Y cuando llega la causa, la toma el funcionario, la estudia, la analiza y mira, a ver, prácticamente, si está en condiciones de resolverlo, ese funcionario que toma la causa ya le está dando una solución. Ya tenemos un dictamen, se termina el juicio ahí. Pero, atenti, si por las dudas entra una causa que está compleja, que está complicada, el funcionario especializado que analizó dijo, ¿dónde va esta causa? Y no, esta causa va al sector, al segmento judicialización. Luego, ese sí va a entrar en juicio. Luego, si esta causa pequeña, que tiene un rubro muy para resolver rápidamente, pero que no están de acuerdo los actores y demandados, los intervinientes, perfecto, señores, derivo la causa a conciliación o derivo la causa a arbitraje. Y de esa manera se descomprimió todo el sistema laboral en Estados Unidos, especialmente en Colombia, donde tuvo realmente un éxito espectacular. Y este sistema de multipuertas fue replicado en Europa también. Y este sistema de multipuertas, justicia de multipuertas, fue replicado, también tomado como modelo, en Chile, por ejemplo. Chile creó las unidades vecinales de justicia y tomando como modelo justamente el proyecto del doctor Sander, ¿qué hizo? La justicia la desprogramó, la dijo, acá las pequeñas causas y acá el sistema multipuerta. De esa manera fue descongestionando. Esto está publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el año 2014. De ahí he obtenido yo estos informes que les estoy brindando. De todas maneras, como les digo, esto realmente nosotros tenemos que estar bregando para que, a ver,
Acá hay un temita que yo me gustaría conversar y que me permitan tener una especial atención a lo que resolvieron lo que decían en su libro la doctora Nolasco y Álvarez y el doctor Hassan. El sistema de arbitraje tiene muchos beneficios. Nosotros en el Tribunal Arbitral tenemos un reglamento que se cumple en todas las instancias, reglamento que se aplica a la causa que llega al tribunal y que definitivamente después de 4, 5, 6 meses va a tener una resolución con un árbitro designado altamente capacitado. Entonces, vamos, también tenemos dentro del Tribunal Arbitral un sistema abreviado, o sea, mucho más corto. Bueno, tenemos que empezar a continuar, mejor dicho, la tarea de estos juristas y pedirle a todos los actores que comiencen a modificar la organización de la justicia, que el arbitraje laboral deportivo es una ayuda espectacular para descongestionar los tribunales, la justicia laboral, y además para darle una resolución acorde a la materia deportiva. Entonces, si tenemos todos los requisitos que dice, como dijo el doctor Joaquín, cumplimos todos los pasos del contrato de arbitraje del Código Civil, cumplimos todos los pasos del reglamento del Tribunal Arbitral, cumplimos todo y llegamos a una resolución del conflicto en corto tiempo, fíjense que tiene el beneficio absolutamente grandioso, que es la inapelabilidad del laudo. ¿Por qué? Porque entonces se cierra el juicio, se terminó el juicio, el laudo que dicta el árbitro, termina ahí el juicio. En 7 meses como máximo tenemos un juicio terminado. ¿Qué es lo que espera el justiciable de nosotros? La justicia es eso, no 5 años. ¿Se entiende? Entonces, debemos tratar de hacer comprender a los actores, digo, escala arriba, a los actores, de que el tribunal arbitral, que la justicia arbitral del deporte, que los arbitrajes en justicia laboral deportiva deben ser considerados. Denos la oportunidad de trabajar y de actuar en este sentido y como normativizando al tribunal arbitral, normativizando el arbitraje laboral deportivo, porque esto es justicia, señores. ¿Para qué? Para trabajar en conexidad con la justicia, conexidad con el Poder Judicial, no como competidores. ¿Se comprende? Entonces, sigamos la tarea que empezaron estos juristas que yo les he nombrado. Que hay muchos más, por supuesto, hay muchos más. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es la cantidad de beneficios que trae un arbitraje laboral deportivo, que bajo el paraguas de que son los derechos irrenunciables de un trabajador, que la inviolabilidad del orden público, la gratuidad, todos los elementos que habla la ley de contrato de trabajo, en el arbitraje laboral también están presentes. ¿Por qué? Porque el justiciable va con asistencia legal. Y el que asiste legalmente al que trae la controversia va a defender, va a custodiar esos valores del derecho del trabajo. De ninguna manera los va a sobrepasar. Entonces, bajo estas limitaciones y con estas carreras, no, el arbitraje laboral deportivo es necesario. Tenemos que seguir trabajando para que se implemente rápidamente y que sea en conexidad con el Poder Judicial, no separado. Que la normatividad nos atrape también a los arbitrajes deportivos, laborales. ¿Se entiende? Bien, ahora, también tenemos que tener en cuenta que no solo en el SECLO está admitido el arbitraje laboral, también en la Ley Laboral Nacional 18345, a partir del artículo 149, 50, 51, que invito a ustedes a leerlo, para no extenderme mucho, bueno, también está admitido el arbitraje laboral. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional 18345 es una ley nacional laboral. Bueno, ¿qué dice? Sustanciado, en cualquier momento de la sustanciación del juicio, el juez que lleva la causa
está facultado, que si no ha logrado una negociación entre las partes, está facultado para ofrecerles el arbitraje laboral, indicándole las características. Salimos de la ley de contrato. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un laudo arbitral laboral, pero con las implicancias de que se va a tener en cuenta digamos, los lineamientos de la equidad, los lineamientos del leal saber y entender. Entonces, hechos por la sana crítica, con lo cual las partes, si se aceptan, van a tener rápidamente un laudo arbitral inapelable. De todas maneras, tiene algunas limitaciones. No me voy a extender en todo, porque si leen la ley se van a dar cuenta. Pero ¿cuántos jueces lo hacen? ¿Cuántos jueces ofrecen al justiciable, a las partes, involucrarse en el arbitraje? No lo sé. Digo, pero tiene limitaciones. Hay una limitación que yo no estoy de acuerdo, tampoco otros autores lo están. ¿Por qué? Porque los árbitros que estarían autorizados por la ley 18345 para dictar el laudo solamente son el juez de la causa, que está tramitando la causa, o el secretario. Puede recaer la designación de arbitraje en cualquiera de las dos personas que elijan los contendientes. No tienen una lista de árbitros que puedan elegir, que además, de acuerdo a la materia que se está resolviendo, sean, digamos, especialistas. Entonces, es como un arbitraje muy acotado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, no me quisiera extender tanto, pero bueno, lo que sí, después de lo que les estoy diciendo, por supuesto, que se tienen que cumplir algunas pautas, aceptación del procedimiento arbitral, la designación del árbitro, hay hechos reconocidos, hay plazos para producir pruebas, plazos para laudar, todo esto está totalmente legislado y además no solo legislado, se respeta. Entonces, no perdamos de vista lo siguiente, porque quiero llegar a ustedes con este mensaje. A ver, no perdamos de vista estas enseñanzas y experiencias de otros países a los fines de lograr la implementación y la utilización del Tribunal Arbitral del Deporte para la resolución de conflictos en materia laboral deportiva, teniendo siempre en consideración los beneficios a brindarle a los justiciables que esperan de todos nosotros la resolución de sus conflictos laborales deportivos en tiempos breves, con árbitros altamente especializados y capacitados en derecho del deporte, con menores costos y beneficios a medida. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, señores, porque estamos nosotros también involucrados en el círculo de actores. Cuando digo actores, digo políticos, poder judicial, digo legislativo, digo funcionarios, magistrados, empleados, abogados, todos estos. Entonces, comencemos o sigamos la lucha y tratemos de convencer a todos los actores que un tribunal del deporte es necesario que nos reconozcan y es necesario aceptar el arbitraje laboral deportivo con todos los beneficios que trae este arbitraje. Me quedó una cosita que no quiero dejar pasar, porque el tema es largo, es amplio. Dije que el laudo arbitral laboral es inapelable. Bueno, fíjense, hay una excepción. En el supuesto caso que cuando se trae la controversia a resolver por el árbitro, este árbitro en su fundamentación y en su laudo determina o resuelve un rubro que no está pedido en el objetivo, bien, ese rubro es procedente el recurso de apelación, solo ese rubro, con el único recurso de nulidad. Va a ir a la Cámara Judicial, pero la Cámara solo va a resolver si corresponde la nulidad de ese rubro, no del laudo. El laudo es totalmente válido, ejecutable, comprobable, y lo único que se va a nulificar es la cláusula, es el rubro que no estaba en controversia. ¿Me comprenden? Entonces, y aquí, si continúa la irrazonabilidad de lo resuelto por la Cámara, el justiciable tiene también la opción, la última opción de ir a la Corte por el fundamento de irrazonabilidad. Bueno, todo esto es lo que nos trae
el arbitraje laboral deportivo, por el cual tenemos que comenzar a luchar para que nos reconozcan y pueda tener vigencia nuestra tarea. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Le tengo que pasar a Claudio porque tiene también algo muy lindo para decirles, de mucha actualidad. Gracias por su atención, quedo a disposición de todos ustedes. En el Instituto de Derecho del Deporte del colegio dejo mail, bueno, también un contacto telefónico para todos aquellos que quieran alguna sugerencia, alguna ayuda sin ningún interés, por supuesto, simplemente como colaboración. Bueno, muchas gracias. Claudio, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Graciela. Bueno, vamos a reflexionar ahora con motivo del fallo del 1 de octubre del año en curso, cuyos fundamentos fueron notificados por el Tribunal Arbitral du Sport de Conseil Lausana, Suiza, con fecha 3 de noviembre del 2020. Quiere decir que tiene 15 días esta fundamentación. Es un fallo que, de 36 fojas, en el expediente TAS 2020/A/796, Club Atlético San Martín de Tucumán contra la Asociación del Fútbol Argentino. Primeramente vamos a hacer una breve reseña de qué es el TAS. El TAS fue creado por Juan Antonio Samaranch durante su presidencia en el Comité Olímpico Internacional, para dirimir disputas durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en el año 1984 en Los Ángeles, California. La composición del mismo es de 250 árbitros, de los cuales 90 son para el fútbol. Dentro de esos 90 tenemos que son 70 árbitros de distintas nacionalidades. Esos árbitros son especialistas en arbitraje y derecho deportivo, y los mismos son designados por el Comité Internacional de Deportes Aficionados por periodo de 4 años, siendo los mismos renovables. A su vez, el Consejo Internacional de Deporte Aficionado es una fundación de derecho suizo que preserva la independencia. Los fallos arbitrales del TAS poseen máxima fuerza ejecutiva, como las sentencias de un tribunal ordinario, siendo independiente de cualquier organización deportiva y con la función de resolver disputas legales en el deporte a través de la figura del arbitraje. Acuden al TAS profesionales, deportistas y federaciones deportivas, clubes, asociaciones y patrocinadores, legislando tanto en lo deportivo como en el aspecto económico. Desde el punto de vista procedimental, el arbitraje se divide en 2 fases. Hay una fase escrita, con los alegatos de las partes intervinientes, y la fase oral, en donde son oídas las mismas por parte de los árbitros antes de tomar el decisorio laudo. Hasta el 28 de agosto del 2018 era la última instancia donde recurrir en materia deportiva. Pero el fallo de la Corte de Apelaciones de Bruselas declaró ilegal al arbitraje forzado del TAS, por lo que cualquier club o deportista puede recurrir a la justicia ordinaria. Este fallo histórico hackeó el modelo judicial y el orden del mundo del deporte con su declaración de ilegalidad de dicho arbitraje forzado, autorizándose también el recurso a tribunales estatales. Las cláusulas de arbitraje establecidas en los estatutos de FIFA, UEFA y sus federaciones miembros, que obligaban a las disputas legales, debían ser exclusivamente resueltas en el TAS. Sin embargo, el Tribunal de Bruselas dijo que violaban el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Por efecto comprensivo, también se vieron afectados los organismos deportivos internacionales, abriendo la posibilidad para que cualquier club o deportista pueda demandar a la FIFA y a la UEFA ante la justicia ordinaria de su país, rechazando la competencia del TAS, que solo existirá si hay un consentimiento real entre las partes. Uno de los argumentos fue que la imparcialidad e independencia del TAS se pone en duda por la influencia económica y política de las federaciones internacionales. Podemos decir que en el fallo del Tribunal Arbitral Deportivo TAS, con respecto a la cuestión que involucrara a la apelación efectuada por el Club Atlético San Martín de Tucumán a la Asociación del Fútbol Argentino, con motivo de la suspensión del campeonato de Primera División y Primera Nacional a causa de la pandemia de coronavirus,
Tenemos algunas cuestiones que son previas a este fallo. Entre las mismas podemos mencionar. En mayo del 2020, el presidente de San Martín de Tucumán, el señor Roberto Sagra, defendía ante los medios periodísticos el reclamo que había realizado ante la AFA, no descartando recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para defender lo que consideraba derechos deportivos ganados en el campo de juego en búsqueda del ascenso de San Martín de Tucumán a la primera división. Sagra decía que si nos obligan a jugar después de junio, estaríamos en desventaja, ya que no podremos contar con el mismo plantel, en referencia a que el equipo, que era líder de la Primera Nacional en su zona, al suspenderse la competencia por la pandemia del coronavirus, se vería perjudicado. Apelamos a que la AFA decida que existen los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por los ascensos y descensos. Y si esto no ocurre, recurrirá a las autoridades de la Nación para que analicen este proceder de la AFA, que sin lugar a dudas se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, advirtiendo que en caso de no prosperar el reclamo, irán al TAS con la tranquilidad de que no vamos a parar el fútbol. En este caso, al referirse Sagra a otra entidad, se refería al Club Tigre, como responsable de los cambios de posturas adoptados por la AFA, al señalar que todos los caminos conducen al Club de Victoria. Y recordó que en primera instancia se mencionó que tanto Atlanta y San Martín de Tucumán eran los ascendidos a primera. Pero luego hubo un cambio en el criterio del órgano rector del fútbol. Ahora nos obligan a jugar con otros equipos que tenían pocas chances para definir los ascensos, y tenemos que esperar hasta después del mes de junio, lo que nos pone en desventaja, porque no podremos contar con el mismo plantel que venía primero en la tabla de posiciones. Tras las críticas recibidas por varios dirigentes de los clubes de Primera Nacional, Sagra salió al cruce en los medios para defender su posición. Reclamaba el ascenso si se confirma la finalización anticipada de la temporada, ya que obligar al conjunto tucumano a esperar varios meses para definir la chance de llegar a primera, les provocaba un perjuicio deportivo y económico muy grande. El reclamo del club tucumano agotó todas las vías administrativas internas de la AFA sin obtener respuesta favorable, por lo que decidió apelar al TAS. La defensa de la AFA se basó en dos argumentos procesales y uno de fondo. Consideramos el primer fundamento procesal que esgrimió la AFA, es que en la asamblea extraordinaria realizada el 19 de mayo del 2020, Roberto Sagra avaló la resolución que el Comité Ejecutivo había tomado el día 28 de abril. Argumento endeble a la vista de algunos especialistas, porque dice que en esa asamblea Sagra no representó a San Martín sino a la categoría, a la Primera Nacional. Por ende, se puede alegar que votó eso por un mandato al que él debía responder. Asimismo, el reclamo administrativo realizado por San Martín de Tucumán es anterior a esa asamblea, que incluso si alguien se decidiera impugnarla, hay elementos de sobra para que se le haga lugar a dicha impugnación. En atención a que ese punto se votó con botoneras para que los votos fueran secretos, como ese punto en el orden del día fue aprobado por mayoría y no por unanimidad, nadie podría asegurar cuál fue el voto del presidente de San Martín de Tucumán. Pero más de lo que se votó no en esa asamblea y a quién representaba ese voto, el TAS no debería reparar en detalles procesales internos como ese. Un argumento procesal siempre tiene que ser muy claro. El TAS debería analizar si San Martín renunció a sus derechos en algún momento. Y es evidente que San Martín jamás renunció a sus propios derechos y que mantuvo firme el reclamo, independientemente de traer los detalles sobre a quién representó Sagra como asambleísta y qué votó en ella. Recordemos que cuando Boca elevó su reclamo al TAS sobre la final de la Copa Libertadores, al mismo tiempo aceptó de común acuerdo jugar el partido en Madrid. El club subió a sus jugadores a un avión, viajaron a España, se prepararon y jugaron. Esto es una clara renuncia al derecho de reclamar ese mismo partido. Es por eso que esa vez el TAS rechazó el pedido de Boca. Acá es diferente. San Martín nunca renunció y una prueba cabal de ello, que incluso el mismo Comité Ejecutivo le realizó una demanda Sagra por sus reclamos iracundos. El segundo argumento, también procesalista, vertido por la AFA, tiene que ver con la concreción del ascenso de San Martín, atentaría contra el legítimo derecho de aspirar a un ascenso, por lo que tal decisión también involucraría a otros clubes, avalado por un axioma que dice que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante un juicio. También a criterio de especialistas en el derecho deportivo, esto no era un argumento que tendría sustento, porque en primer lugar todos los clubes de la categoría están al tanto de esta demanda, porque podría haberse presentado los mismos como terceros interesados de manera espontánea. Además, los otros clubes están representados claramente por AFA, y la prueba de eso es que las 31 instituciones de la Nacional B
firmar un documento de apoyo a la resolución del Comité Ejecutivo, porque claramente están representados en la demanda. Lo normal es que el arbitraje tome en cuenta solo a las dos partes involucradas, en este caso San Martín y a la AFA, y no a terceros involucrados. El tercer argumento de la Asociación del Fútbol Argentino apuntó a una cuestión de fondo, sosteniendo que la situación de la pandemia que tuvimos en el 2020 y que todavía padecemos, obligó a tomar determinaciones imprevistas y que ese marco se podría haber decidido declarar desierta la temporada, suprimiendo los ascensos de manera definitiva. Por lo tanto, la disputa de un reducido es una especie de regalo que deja con expectativa también a San Martín de Tucumán. Especialista también refiere que este fundamento esconde la falacia del antecedente, porque es cierto que podría haber declarado desierta la temporada, pero también es cierto que podría haber otorgado los ascensos por méritos deportivos. Bajo este mismo argumento se podría decir que como la temporada podría haber quedado desierta, entonces podemos decir quiénes ascienden. El antecedente no habilita cualquier tipo de resolución, por lo que se entendía que los argumentos de la AFA no tenían la suficiente entidad para desestimar el reclamo. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario con tres tipos de resoluciones que podría dictar el TAS. O le daba el ascenso a San Martín, o le otorgaba la razón a AFA y lo liberaba para que el torneo se resuelva como le parezca, o que el certamen se define en una cancha bajo condiciones justas, que se respeten esas listas de buena fe y los reglamentos preestablecidos, algo que iba a ser un poco improbable, dado que con el 80% de los contratos de la categoría culminados, inclusive habiéndose realizado transferencias, ya no sería posible de aplicarse. Es de aquí que, bueno, ese es el panorama previo al fallo del TAS. Tengo en mi presencia la resolución que consta de 36 fojas del laudo arbitral. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, estuvo conformado por su presidente Ernesto Gamboa, un abogado de Bogotá, Colombia, como coárbitros el doctor Efraín Barak, abogado de Tel Aviv, Israel, y el doctor Juan Pablo Arriagada, abogado de Santiago de Chile. Como parte apelante encontramos a San Martín de Tucumán y como demandado a la Asociación del Fútbol Argentino. San Martín de Tucumán como un equipo de fútbol profesional perteneciente a la Primera B Nacional, que es la segunda edición del fútbol argentino. Y la AFA como la institución rectora del fútbol en la República Argentina. Como hechos, sucintamente decimos que el 29 de noviembre del 2018, la AFA adoptó una reforma a sus estatutos, en cuyo artículo 87 estableció lo siguiente respecto de los ascensos y los descensos. En el punto 7 de ascensos y descensos, estableció que se llevará a cabo un certamen desde el mes de agosto del 2019 a junio del 2020 con 4 descensos y 2 ascensos. Sobre esta base, tal como obra en el Boletín Oficial 5673 de la AFA, se adoptó el reglamento del campeonato de la Primera B Nacional de la temporada 2019-2020, en la que se determinaron reglas para ascensos y descensos. Dentro de las que podemos mencionar que el torneo estaría organizado en 2 zonas, A y B, de 16 equipos cada uno. El primer ascenso de la temporada 2019-2020 será para los equipos que hubieran obtenido el mayor número de puntos en sus respectivas zonas, quienes jugarían una final para tener derecho a participar de la Superliga la temporada siguiente. Y el segundo, mediante un torneo reducido. La temporada de la Primera B Nacional comenzó el 17 de agosto del 2019 y de acuerdo con el artículo 4.1 del reglamento de la Primera B Nacional, su último partido estaba previsto para el 20 de junio del 2020. Todos sabemos que el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró un brote del COVID-19 como una pandemia. En esta situación, la AFA ordenó la suspensión de todas las competencias del fútbol hasta el 31 de marzo del 2020, dentro de los que se encontraba, lógicamente, la Primera B Nacional. Tenemos que el 20 de marzo de este año, el gobierno argentino dictó el decreto de necesidad de urgencia 297/2020, mediante el cual dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que se encontraban en el país. Situación que se fue prorrogando sucesivamente. La medida de este aislamiento social preventivo y obligatorio significó la prohibición de concurrir a los lugares de trabajo y que no se podía desplazar por rutas, vías y espacios públicos con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19.
Ante estas normas, la AFA se vio obligado a la suspensión de la temporada para todos los torneos del fútbol federado. Con fecha 28 de abril de este año, debido a estas medidas, el Comité Ejecutivo de AFA adoptó, mediante la resolución del boletín 5768, las siguientes decisiones. Las más importantes son establecer la finalización de la temporada 2019-2020 de las categorías Primera División, Superliga, Primera Nacional, B, C, D y Federal A. Disponer que la próxima temporada deportiva se va a extender desde enero a diciembre del 2021. Se determinó para todas las categorías referidas que los descensos y los correspondientes de la temporada 2021 quedaban sin efecto, manteniendo todos los clubes las categorías. Se asignaba al campeón del campeonato de primera división de 2019-2020 la posición argentina a la Conmebol Libertadores 2021. Asimismo, se previó que en base a las directivas e instrucciones dictadas por el Gobierno Nacional y las autoridades sanitarias para el segundo semestre de este año, la forma de establecer los resultados deportivos y la programación de un torneo integrado por los clubes que participaban en la Superliga Argentina de Fútbol. También se determinó la forma de establecer los resultados deportivos y la reprogramación el segundo semestre de este año, sobre todo para la participación de los equipos en la Conmebol Libertadores 2021 con sus respectivas plazas. Ahora bien, la decisión apelada se fundamentó por las siguientes consideraciones: que a raíz de este decreto de necesidad de urgencia quedaron suspendidas todas las competencias del fútbol federado y que desde entonces y hasta la fecha la vigencia de este ASPO venía siendo continuamente y sucesivamente ampliado. Esta situación extraordinaria representaba para San Martín de Tucumán un desafío económico y financiero que pone en riesgo su supervivencia y la de todas las instituciones que dan vida a la AFA. Que en este contexto mantener el estatus de suspensión de los torneos de primera división de la Primera Nacional, B Metropolitana, C, D y Federal A no hace cosa que agravar, bajo un estado de incertidumbre indefinida, la penosa situación en que ya estaban inmersas las instituciones que participaban en dichas categorías. Vamos a ver entonces cómo quedó terminado el torneo cuando la AFA dispone la finalización de la Primera Nacional B, dentro de las cuales encontramos que en la zona A era liderado por el Club Atlético Atlanta con 38 puntos y en la zona B el Club Atlético San Martín de Tucumán con 44 puntos. El 19 de mayo del 2020 se realizó la reunión extraordinaria en la Asamblea de AFA, en la que Sagra, en su calidad de presidente del Club Atlético de San Martín de Tucumán, participó. El procedimiento efectuado oportunamente ante el reclamo de San Martín de Tucumán, el 18 de mayo presentó una declaración de apelación contra la AFA en contra de esa decisión. Cada parte designa un árbitro. San Martín de Tucumán nombró al doctor Efraín Barak como árbitro. El 4 de junio del 2020, la AFA designó al doctor Arriagada Aljaro como su árbitro. Y dentro del término establecido, el 25 de junio del 2020, San Martín presentó el memorial de apelación conforme el artículo 51 del Código. El 8 de julio, la Secretaría del TAS designó como presidente al doctor Ernesto Gamboa, abogado de Bogotá, Colombia. El 25 de julio, la AFA contestó la presentación efectuada por San Martín. El 31 de julio del 2020, San Martín manifestó que considera necesario y pertinente la celebración de una audiencia. En la misma fecha, la AFA indicó que no se oponía a la celebración de esa audiencia. El 7 de agosto, la Secretaría del TAS informó a las partes que el panel consideraba que era necesaria la celebración de esa audiencia, que fue convocada para el 16 de septiembre del 2020. Ese día se llevó a cabo la audiencia, al cual asistieron los apoderados legales de las partes y el presidente de San Martín de Tucumán. Al inicio de la audiencia, las partes confirmaron no tener ningún tipo de objeción respecto a la formación del panel y de cómo se había conducido el procedimiento hasta ese momento. En el curso de dicha audiencia se solicitó al tribunal un espacio para la intervención de San Martín de Tucumán, en calidad del presidente Sagra, la cual debía limitarse exclusivamente a temas de hecho. Las partes expresaron su acuerdo.
y previo a la finalización de la audiencia de partes reiteraron su conformidad con el desarrollo y el procedimiento cumplido durante el trámite arbitral. Como posición y argumento de las partes, aclaramos que San Martín del Tucumán consideraba que la decisión apelada era injusta y arbitraria. Implicaba un tratamiento diferenciado para los ascensos y descensos que le generaba graves perjuicios. Sostenía que la falta de resolución sobre los ascensos era contraria al principio de clasificación por méritos deportivos, en la medida que ignoraba que para la fecha de la finalización de la temporada, San Martín era el equipo que tenía los mejores resultados y la mayor cantidad de puntos. San Martín no cuestionaba la autonomía de la AFA ni la facultad del Comité Ejecutivo para tomar decisiones en situaciones de fuerza mayor, tal como el supuesto de la pandemia del COVID. Expresaba que su acción ante el TAS estaba dirigida en contra de la decisión de un órgano de administración de la AFA, que no tiene un carácter jurisdiccional, por lo que es la AFA quien tiene legitimación en causa por pasiva frente a su apelación. San Martín asimismo declara que fue el único equipo que impugnó la decisión apelada. Argumentó que conforme al artículo 9 de la FIFA, el artículo 65 del Estatuto de Conmebol y los artículos 109 y 159 del Reglamento General de AFA, al haberse determinado la finalización de la temporada, se debió haber proclamado el campeón y el ascenso a Primera División. Consideraba que contaba con el mérito deportivo para ascender a Primera División y como no hay descensos, no se generaría ningún efecto adverso para los demás equipos. Afectó a los equipos que tenían legítimas y fundadas aspiraciones para defender y para ascender. Agregó que esto implicaba que los clubes con mayores méritos debían sufrir las consecuencias de la suspensión, a la diferencia de los que tuvieron un peor rendimiento. Consideraba que el tratamiento de los descensos y los ascensos era contradictorio y contrario al principio de igualdad, y estimaba que no existían argumentos para que los clubes sometidos a la misma condición fáctica del COVID se le atribuyan distintos derechos. Dentro de las pretensiones, en concreto San Martín solicitaba al TAS que ordene a la AFA que, como consecuencia de la finalización de la temporada 2019-2020 y considerando el mérito deportivo alcanzado durante esa temporada, proclame su ascenso a la Primera División. Condene a la AFA a pagar la totalidad de las costas del arbitraje y condene a la AFA a pagar al Club Atlético San Martín una contribución y gastos incurridos con relación a este procedimiento arbitral. ¿Cuáles fueron los argumentos de la AFA? La AFA sostuvo que San Martín no nominó como apelados y o terceros interesados y o partes a los restantes clubes de la Primera B, cuyos derechos subjetivos San Martín pretende afectar, por lo que el TAS no puede admitir la apelación en la medida que persigue afectar derechos de otros clubes que disputaban el mismo torneo, por lo que comportaría una violación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y de la Ley de Arbitraje Comercial de la República Argentina. La AFA sostenía que en virtud del principio de autonomía de las decisiones de las asociaciones civiles, el TAS no puede reemplazar la discrecionalidad de los órganos federativos, salvo que sea evidente desproporcionada. Argumenta igualmente que el Comité Ejecutivo tiene la facultad de definir los ascensos y descensos, incluso en una situación normal. También menciona que la decisión apelada no es arbitraria ni justa y que se ajusta a las reglas de la AFA, a la Conmebol y a la FIFA, que exigen la obtención del mérito deportivo en las competiciones y que esta fue dictada para solucionar una situación que no fue previsto por las partes. Sostenía también que San Martín pretendía beneficiarse ilícitamente de esta causa de fuerza mayor establecida por la pandemia, dado que no contaba a ese momento con los méritos deportivos necesarios ni cumplió con los requisitos para hacerse acreedor del ascenso conforme al artículo 9 del reglamento de la FIFA. Puso de presente que existen varios equipos con la posibilidad de disputar el ascenso, atento a que al momento que se produjo la suspensión del campeonato, faltaban 9 fechas, por lo que era posible obtener 27 puntos, por lo que varios clubes se encontraban en una situación deportiva de poder ascender. Consideraba la AFA también que San Martín efectúa una interpretación forzada e incorrecta de las normas de FIFA, AFA, Conmebol, para justificar que se le otorgue un ascenso sin contar con ese mérito deportivo. No hay un trato distintivo ni injustificado a quien está en esa situación. Argumenta que la gestión de las relaciones contractuales con el plantel deportivo, que San Martín contaba con diferentes herramientas, como la posibilidad de celebrar contratos por 6 meses con jugadores, acordado entre la AFA y la FIFA, para mantener a sus futbolistas. Nada le podía asegurar a San Martín que sus jugadores no renovarían los contratos con dicha institución. A su vez, la AFA manifiesta que no existe tratamiento diferenciado, puesto que las clasificaciones tienen supuestamente diferentes, tanto el ascenso a la B Nacional. La AFA argumenta que la
regla de Conmebol establece que la clasificación se determina por una tabla general. Sostiene que cualquier baja en los ingresos de los clubes es la consecuencia natural de la pandemia. Y declara que oportunamente le abonó a San Martín y a todos los clubes las sumas de derechos de televisión, a pesar de que no se realizaron los partidos oficiales de este periodo. Por lo tanto, la AFA, como pretensión, solicitó que se rechace la apelación de San Martín de Tucumán por falta de citación de los clubes afectados y por su consentimiento, y que se rechace por no ser ni arbitraria ni injusta el decisorio. En este sentido, el Tribunal del TAS se expidió con respecto al fondo del litigio en base a las siguientes preguntas. ¿La decisión apelada es contraria al principio del mérito deportivo? En este supuesto, se debía determinar si San Martín contaba con el mérito deportivo suficiente para obtener el ascenso a la Superliga. Y dice el TAS, al momento de finalizarse la primera B nacional mediante elección apelada, estaban pendientes 9 fechas de la primera fase de la competencia. Esto es, 27 puntos posibles, casi una tercera parte del puntaje que podía obtenerse en caso de haberse jugado la totalidad de los partidos. Es evidente que ningún equipo contaba con los méritos deportivos suficientes para clasificar a la final por el primer ascenso y que la obtención del mayor número de puntos en una de las zonas no era una garantía de ello, porque estaba pendiente también la famosa disputa del partido adicional con el que había obtenido el mayor cantidad de puntos de la otra zona. Por lo tanto, San Martín no cuenta con los méritos deportivos para ser declarado campeón de la Primera B Nacional. Además de existir otro equipo con expectativas como lo era el Club Atlético Atlanta, quien punteaba la otra zona. La otra pregunta que se hace el TAS, si la decisión apelada es contraria a la norma de AFA, Conmebol y FIFA. Entonces, debido a esa ausencia de méritos deportivos, si bien el artículo 109 del Reglamento General de la AFA establece que los campeonatos se definen por puntos, el 98 del mismo reglamento, también que fue citado por San Martín, establece que el torneo de la Primera B Nacional se debe llevar a cabo con la reglamentación que dicte anualmente el Comité Ejecutivo, por lo que nuevamente le da la razón a la AFA. Para la Primera B Nacional, las reglas para los ascensos son claras. Se requiere la victoria en una final. Es cierto que las reglas de la Primera B Nacional están previstas para situaciones de normalidad, por lo que el Estatuto de AFA prevé unas facultades especiales en ese comité ejecutivo que la conforma, ante esta situación de fuerza mayor, y esto está establecido en su artículo 86, debido a que las reglas del torneo no tienen previsto en forma puntual cómo se deben tratar los ascensos y descensos en este tipo de circunstancias. Asimismo, el TAS definió que San Martín no cuenta con el mérito deportivo suficiente para ser declarado campeón de la Primera B Nacional. Entre otros argumentos, el TAS establece que se concluye que esta decisión apelada es legal y acorde a la normativa de AFA, FIFA, Conmebol. Otro de los puntos que trató es si la decisión apelada es injusta o arbitraria al implicar un trato diferenciado contra el principio de igualdad entre los equipos que juegan el descenso y el ascenso. El principio de igualdad también está consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina y exige que las personas sean tratadas de modo diferente solo cuando ese trato se encuentra justificado con la aplicación de un criterio razonable, es decir, que guarda una relación de funcionalidad con el objeto legítimo de la decisión o práctica que motivó el trato diferente. En consecuencia, estableció el TAS que no existe esa discriminación, como también lo consideró injusto o arbitrario. Estableció que las pérdidas pueden haberse derivado de los efectos económicos de la pandemia. También resaltó que se trata de una decisión que no tiene efectos retroactivos, dado que sus efectos versan sobre una etapa posterior a la obtención de puntos para la disputa de las finales de ascenso. En conclusión, dado que la decisión apelada fue expedida en forma legal y es acorde a las normas de AFA, Conmebol y FIFA, es justa, no es arbitraria y no implica un trato desigual injustificado. La decisión apelada fue convalidada mediante la reforma del Estatuto de AFA en la reunión de Asamblea Extraordinaria del 19 de mayo del 2020, que es otro de los interrogantes. El TAS establece que sí, que la misma fue considerada, porque no puede desconocer la propia conducta desplegada en esa reunión de la Asamblea Extraordinaria del 19 de mayo del 2020, por lo que existe, en adición a las razones que oportunamente se pusieron, un argumento adicional para que se rechace la apelación de San Martín de Tucumán, concluyendo que se debe rechazar en su totalidad la apelación interpuesta por San Martín de Tucumán, condenándolo en costas
Y resolviendo el Tribunal Arbitral del Deporte, integrado por el presidente Gamboa y los árbitros Barak y Arreagada, que la apelación presentada contra la decisión dictada el 29 de abril por la AFA debía ser rechazada, que la misma era confirmada, se imponían las costas del arbitraje y se ordenaba al Club Atlético San Martín de Tucumán a abonar 2.500 marcos suizos a la Asociación de Fútbol Argentino como contribución a las costas legales. Este fallo fue dictado en Lausana y los fundamentos fueron notificados el 3 de noviembre del año en curso. Bueno, podemos estar de acuerdo, podemos estar a favor de San Martín de Tucumán, de la AFA. Aguardamos comentarios, dado que ya estamos casi 18:04. Bueno, yo les agradezco a los tres, la verdad que estuvieron muy bien los tres, tanto Joaquín, Graciela como Claudio, en esta exposición de lo que es una nueva forma de dirimir los conflictos en el deporte. Lo que a uno le llama la atención, y por eso insistimos con el Tribunal Arbitral del Deporte, es que tuvo que irse a Luzán a gastar muchísima plata a San Martín de Tucumán, cuando bien se podían dirimir los conflictos acá en Argentina. Las preguntas se tendrían que hacer en el chat, y yo no veo en este momento ninguna pregunta. No sé si alguno quiere preguntar, lo va a tener que hacer a través del chat. No sé si Graciela o Joaquín quiere agregar algo a esto, o ya vamos cerrando. Tienen los micrófonos, ¿eh? Bueno, no hay preguntas, así que vamos cerrando. Bueno, les agradezco nuevamente a Graciela Sosa, a Joaquín Benvenaste, a Claudio Nuncija, pero además le quiero agradecer principalmente a Adrián, Nicolás, Darío, que son los que siempre durante todo el año nos han mantenido con ese soporte de las charlas que hemos tenido, todo el equipo, a Juan Manuel, que es uno de los responsables de que todo esto haya salido bien durante todo el año, obviamente en la cabeza del Departamento de Institutos y Comisiones que lidera Leandro Romero. Así que les agradezco que hayan estado hoy presentes, que hayan estado durante todo el año. Esta es la última charla que hace el Instituto en este año. Seguramente nos estaremos encontrando el año que viene. Así que muchísimas gracias para todos.